el momento en que Washington dejó de dormir. A las primeras horas de hoy, mientras la mayoría de la opinión pública seguía distraída con titulares superficiales, varias agencias internacionales, entre ellas Reuters y Associated Press, confirmaban un dato que, por sí solo, ya era suficiente para encender todas las alarmas en Washington. Rusia intensifica su proyección estratégica en el hemisferio occidental en un contexto de máxima fragilidad del equilibrio global. No se trata de un anuncio aislado ni de un gesto simbólico. Se trata de una secuencia de movimientos coordinados que, analizados en conjunto, revelan algo mucho más profundo: el progresivo desgaste de la capacidad de Estados Unidos para imponer unilateralmente su voluntad en América Latina. En Moscú, el Kremlin dejó claro que su política exterior para 2026 prioriza romper cercos geopolíticos, diversificar alianzas energéticas y trasladar presión estratégica al entorno inmediato de sus adversarios. En palabras del entorno de Vladimir Putin, ya no basta con resistir sanciones, hay que redefinir el tablero. Y es en ese tablero donde México aparece por primera vez en décadas como una pieza central. En Washington, el clima no es de control, sino de nerviosismo contenido. Funcionarios citados por medios estadounidenses reconocen que la Casa Blanca observa con preocupación cualquier acercamiento profundo entre potencias extrahemisféricas y países latinoamericanos estratégicos. La razón es simple: México no es un actor periférico, es el mayor socio comercial de Estados Unidos, un pilar energético regional y un nodo logístico sin sustituto inmediato. La reacción del entorno de Donald Trump ha sido reveladora. Más allá de la retórica pública, las discusiones internas giran en torno a un temor concreto: la pérdida progresiva de capacidad de disuasión política y económica sobre su vecino del sur. No es ideología, es poder. Desde Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido un discurso medido pero firme. Diversificar alianzas no es una provocación, sino una estrategia de soberanía. En un mundo cada vez más multipolar, depender de un solo eje de poder es, sencillamente, una vulnerabilidad. Aquí emerge el primer eje clave de esta crisis: el interés estratégico. Para Rusia, acercarse a México significa acceso energético, proyección política y una señal clara al mundo de que la doctrina Monroe pertenece al pasado. Para México, significa margen de maniobra, tecnología, negociación desde una posición menos asimétrica. Para Estados Unidos significa algo que no había tenido que enfrentar en generaciones: competencia real en su propio entorno geográfico. Este no es todavía un choque frontal, es algo más inquietante: es el silencioso desplazamiento del centro de gravedad del poder, donde cada decisión, cada acuerdo y cada gesto diplomático suma o resta influencia a largo plazo. Y eso es lo que hace que este momento sea histórico, porque cuando las potencias dejan de reaccionar con seguridad y empiezan a reaccionar con ansiedad, no estamos ante una noticia más del día, estamos ante el inicio de una reconfiguración del orden internacional. El equilibrio de poder que empieza a inclinarse. Durante casi 2 siglos, el equilibrio de poder en el continente americano fue extraordinariamente simple de entender. Estados Unidos no necesitaba ocupar formalmente territorios ni desplegar tropas de manera permanente para imponer su voluntad. Bastaba con una combinación de presión económica, dependencia comercial, influencia política y superioridad militar implícita. Ese sistema funcionó porque no tenía competidores reales en el hemisferio. Hoy, ese equilibrio empieza a mostrar grietas visibles. El problema para Washington no es un acuerdo concreto ni una declaración diplomática aislada. El problema
es que la relación de fuerzas ya no es unilateral. Por primera vez en generaciones, México dispone de opciones estratégicas que no pasan necesariamente por pedir permiso a su vecino del norte. Desde el punto de vista estadounidense, esto altera una lógica profundamente arraigada en su política exterior. La idea de que América Latina constituye una zona natural de influencia no es una consigna ideológica, es una doctrina práctica de seguridad nacional. Cuando esa doctrina se debilita, todo el sistema de disuasión pierde credibilidad. Ahí reside el verdadero temor. Para Donald Trump, el equilibrio de poder es un juego de suma cero. Si Estados Unidos cede espacio, alguien más lo ocupa. No existe el vacío. Por eso sus reacciones suelen ser abruptas, confrontacionales y cargadas de amenaza económica. No es solo retórica electoral, es la expresión de una percepción de pérdida de control, pero el equilibrio actual ya no depende únicamente de la voluntad de Washington. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha demostrado en múltiples escenarios que entiende el poder como un proceso acumulativo. No busca confrontaciones directas inmediatas, sino desgastar lentamente las posiciones dominantes de sus rivales, obligándolos a reaccionar en múltiples frentes al mismo tiempo. En ese contexto, América Latina deja de ser un espacio pasivo y se convierte en un tablero secundario de alto valor estratégico, no por su capacidad militar propia, sino por su peso económico, energético y simbólico. Cada relación fortalecida en la región es una señal de que el mundo ya no gira alrededor de un solo centro. México ocupa una posición singular dentro de este nuevo equilibrio. No es un estado pequeño buscando protección desesperada, ni una potencia revisionista intentando imponer su agenda. Es un país que redefine su margen de maniobra en un sistema internacional que ya no ofrece garantías automáticas. La presidenta Claudia Sheinbaum hereda una realidad compleja, una economía profundamente integrada con Estados Unidos, pero también una sociedad cada vez más consciente de los costos de esa dependencia. El equilibrio que intenta construir no es de ruptura inmediata, sino de contrapeso gradual. Y eso es precisamente lo que inquieta a Washington, porque el poder no se pierde de golpe, se erosiona. Primero se cuestiona la exclusividad, luego se multiplican los interlocutores. Finalmente, las amenazas dejan de ser suficientes. Cuando un país puede escuchar una advertencia y aún así seguir adelante, el equilibrio ya ha cambiado, aunque nadie lo declare oficialmente. Estamos entrando en una fase donde la influencia se mide menos por la capacidad de imponer y más por la capacidad de convencer. Estados Unidos sigue siendo una potencia inmensa, pero ya no es la única voz que pesa. Rusia no domina el hemisferio, pero ahora está presente en el cálculo estratégico. Ese simple hecho altera la balanza, y cuando la balanza empieza a inclinarse, incluso ligeramente, las decisiones que antes parecían imposibles empiezan a parecer viables. No hoy, no mañana, pero sí en el horizonte que ya se está dibujando. Las jugadas de largo plazo que definen el futuro, si algo distingue a las potencias que sobreviven a los grandes ciclos históricos de aquellas que se desgastan prematuramente, es la capacidad de pensar más allá del titular del día. Y en esta crisis, las verdaderas decisiones no se están tomando para el próximo mes, ni siquiera para el próximo año, sino para la próxima década. Desde Moscú, la lógica estratégica de Vladimir Putin es clara y coherente con su trayectoria. Rusia no busca victorias rápidas ni gestos espectaculares que provoquen una reacción inmediata y destructiva. Busca reconfigurar lentamente los patrones de dependencia global, creando redes alternativas que reduzcan el poder de coerción occidental. En ese cálculo de largo plazo,
América Latina ocupa un lugar que durante años fue subestimado por Washington, no como escenario de confrontación directa, sino como zona de diversificación estratégica. Cada acuerdo energético, cada intercambio tecnológico, cada vínculo político que no pasa por el filtro estadounidense debilita, aunque sea mínimamente, la arquitectura de poder construida tras el final de la Guerra Fría. Para Rusia, México representa algo más que un socio potencial, representa una prueba de concepto. Si un país profundamente integrado a la economía estadounidense puede ampliar su margen de maniobra sin colapsar, otros seguirán el ejemplo. No mañana, pero sí cuando las condiciones maduren. Ese efecto demostración es para Moscú tan valioso como cualquier acuerdo comercial concreto. En Washington, en cambio, la mirada de largo plazo se ha visto distorsionada por la urgencia política interna. La estrategia de Donald Trump se apoya en la presión inmediata, aranceles, amenazas públicas, discursos de fuerza, son herramientas diseñadas para corregir comportamientos en el corto plazo, no para gestionar transformaciones estructurales. El problema es que el mundo actual ya no responde de la misma manera a ese tipo de estímulos. Las cadenas de suministro globales son demasiado complejas. Las economías están demasiado interconectadas. Castigar a un socio estratégico puede significar infligirse daño a uno mismo, y eso limita seriamente la eficacia real de la coerción. México, por su parte, juega una partida mucho más delicada y sofisticada de lo que muchos analistas reconocen. El gobierno de Claudia Sheinbaum no está apostando por una ruptura abrupta con Estados Unidos, algo que sería económica y socialmente inviable. Su apuesta es más sutil: ganar tiempo, opciones y autonomía relativa. La lógica mexicana es incremental: fortalecer la soberanía energética para reducir vulnerabilidades, diversificar socios tecnológicos para evitar bloqueos futuros, construir relaciones políticas que permitan negociar desde una posición menos asimétrica. No se trata de elegir un nuevo tutor, sino de evitar depender de uno solo. Este enfoque responde a una lectura fría del sistema internacional. El mundo se dirige hacia una estructura multipolar inestable, donde ninguna potencia podrá garantizar protección absoluta ni castigo total. En ese contexto, los países que sobrevivan mejor serán aquellos que maximicen su flexibilidad estratégica. Aquí es donde las trayectorias de los tres actores se cruzan de manera decisiva. Rusia invierte en presencia y paciencia. Estados Unidos intenta preservar una hegemonía que se erosiona más rápido de lo que reconoce públicamente. México busca espacio para respirar en medio de fuerzas mucho más grandes que él. Nada de esto producirá resultados espectaculares inmediatos, pero las grandes transformaciones históricas rara vez lo hacen. Se manifiestan primero como ajustes silenciosos, como decisiones que parecen técnicas y pragmáticas, hasta que un día se vuelve evidente que el mapa ya no es el mismo, y cuando ese momento llega siempre parece repentino, pero nunca lo es. Las consecuencias globales que ya empiezan a sentirse cuando se altera el equilibrio de poder en un punto sensible del sistema internacional, las consecuencias nunca permanecen confinadas al lugar donde se origina el movimiento. Se expanden, se filtran, reconfiguran comportamientos mucho más allá de los actores directamente involucrados. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir ahora. El primer impacto es psicológico, pero no por eso menos real. Durante décadas el orden internacional funcionó sobre una premisa tácita: Estados Unidos siempre tendría la última palabra en el hemisferio occidental. Esa percepción moldeó decisiones de gobiernos, mercados, inversionistas
y organismos multilaterales. Hoy, esa certeza comienza a desvanecerse. Para los países de América Latina, el mensaje es claro. Existen alternativas, no necesariamente mejores, no necesariamente más seguras, pero alternativas al fin y al cabo. En política internacional, la simple existencia de opciones cambia radicalmente la dinámica de negociación. Un país que puede decir, tengo con quién hablar, ya no negocia desde la misma posición que uno que solo puede asentir. En Europa, las cancillerías observan este proceso con atención silenciosa. La Unión Europea atraviesa su propia crisis estratégica, dependencia energética, fragmentación política interna y una relación cada vez más compleja con Washington. Si América Latina comienza a diversificar alianzas, Bruselas entiende que el mundo entra definitivamente en una fase de competencia abierta entre bloques, donde la neutralidad es cada vez más difícil de sostener. China, por su parte, analiza con pragmatismo. Pekín no necesita intervenir directamente para beneficiarse. Cada paso que debilita la hegemonía exclusiva de Estados Unidos amplía el espacio de maniobra chino en comercio, finanzas e infraestructura. Un México con mayor autonomía estratégica es, desde esta perspectiva, un socio potencialmente más flexible en el largo plazo. Los mercados energéticos también reaccionan, incluso antes de que se materialicen cambios concretos. El petróleo no solo se mueve por oferta y demanda, sino por expectativas de estabilidad política y control geoestratégico. Cuando un área considerada históricamente predecible entra en una fase de incertidumbre, los precios incorporan primas de riesgo. Eso afecta desde el costo del transporte hasta el precio de los alimentos en países que nada tienen que ver con la disputa original. En Estados Unidos, el impacto es más profundo de lo que el discurso oficial reconoce. No se trata únicamente de México ni de Rusia, se trata del precedente. Si un socio tan integrado puede ampliar su margen de maniobra, otros aliados empezarán a replantear su relación, no de manera frontal, sino gradual, técnica, casi imperceptible. Y ese tipo de cambio es el más difícil de revertir. Para Donald Trump, este escenario representa una amenaza a la narrativa central de fortaleza y control. El problema es que la percepción de poder se erosiona más rápido que el poder real, y una vez que esa percepción se pierde,